En Uniremington queremos que sigas descubriendo todas las oportunidades para alcanzar tus sueños. Por eso somos la unión, somos alegría, somos el estudiante, el docente, el egresado y el trabajador. Somos la gente que trabaja por impulsar tus metas. Somos Uniremington. Bienvenidos al podcast Uniremington en línea. Pónganse cómodos porque aquí contaremos historias, hablaremos de cultura, de series, de viaje, de música, de educación e investigación. Aquí hablaremos de lo que más te gusta. Hola, un saludo muy cordial a todos los oyentes de podcast Uniremington. En su segundo capítulo tengo la fortuna de contar con 3 invitados muy especiales, los autores del libro Sendas del Perdón, una publicación que tiene el sello editorial Remington. Voy a presentar al señor Carlos Andrés Roldán Sánchez. Él es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster y licenciado en filosofía de la misma universidad, especialista en la obra del filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur. Trabaja principalmente las líneas de hermenéutica fenomenológica, filosofía de la acción y teoría política. Pertenece al Círculo Latinoamericano de Fenomenología y a la Asociación Iberoamericana de Estudios sobre Ricoeur. Él actualmente es el vicerrector académico y director de Humanidades de la Corporación Universitaria Remington. También tengo el gusto de saludar y presentarles al señor Víctor Augusto Arteaga Villa. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y estudiante del doctorado en Derecho de la misma universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas e integrante del Grupo de Estudio de Filosofía Política Contemporánea de la Corporación Universitaria Remington. Y también tengo el placer de presentarles al señor Julián Camilo Giraldo Naranjo, comunicador con estudios de Derecho, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Estudio de Filosofía Política Contemporánea de la Corporación Universitaria Remington. Bueno, es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar del libro Sendas del Perdón. Vamos a iniciar con la primera pregunta para que conozcamos de qué se trata esta publicación, qué es el perdón y por qué escribir sobre esto. Bueno, la respuesta a la primera pregunta, estimada Melissa, no la voy a adelantar porque justamente de eso se trataría la lectura del libro. Nosotros fuimos un poco más allá de la mera definición de qué es el perdón, que ya es un asunto problemático en sí mismo. O sea, definir el perdón es una tarea bastante compleja y que no tiene mucho sentido una definición. Estamos ante un terreno de la vida práctica humana, donde una experiencia como la del perdón se sitúa lamentablemente posterior a otra experiencia humana, que es la de la culpa o la de la herida o la del conflicto o la del ser víctima o la del ser victimario. Esas realidades humanas son bastante complejas, nos atraviesan profundamente y son las que realmente justifican el hecho inicial de que nosotros hayamos decidido escribir sobre el perdón. Tener el perdón como una experiencia humana que se sitúa después de la tragedia y del drama humano ya nos genera a nosotros una obligación, no solamente como académicos, sino como humanistas, una obligación de pensar qué es lo que sucede en estas dos experiencias. En la experiencia que nos hace necesario el perdón, pero en la experiencia humana también del perdonar. ¿Qué significaría el perdón? Es dentro del conjunto de elementos que definen la vida humana. El perdón está situado en uno de esos elementos que quizás sea el más importante de lo que significa ser seres humanos, y es la experiencia del dolor. El perdón tiene sentido frente o de cara a la experiencia del dolor, y esa es la motivación inicial para haber escrito sobre este tema. ¿Por qué una senda? ¿El perdón lleva un camino?
Por supuesto, ante una falta y la derivación moral de la falta, que es la culpa, necesariamente encontramos entonces dos sujetos confrontados. El ofendido tiene que recorrer un camino, una senda, para que asuma la capacidad de perdonar, de donarse a sí mismo, de entregarse a sí mismo, y el ofensor, por su parte, también tiene que recorrer ese camino, esa senda paralela, porque tiene que estar dispuesto a ofrecer la disculpa como ofensor y a recibir la dispensa, el perdón por parte del ofendido. Yo tuve la posibilidad ya de hacer una lectura del libro y hablamos de la justicia y el perdón. ¿Van de la mano? ¿Son similares? ¿Qué tienen que ver una con la otra? ¿Son complementarias? Ahí toca un punto muy importante y me paro también en el contexto que estamos viviendo en Colombia en general y digamos en Medellín en particular. Tiene que ver con el proceso posterior a la firma del acuerdo de paz. Se ha hablado bastante del tema de la paz territorial y se habla en un término de paz en singular y yo creería que habría que hablar de paz en plural. Lo mismo la implementación de modelos de justicia y concretamente de justicia transicional. Con toda la discusión que existe, tanto filosófica como política, sobre la justicia, en el momento que estamos viviendo, el perdón es uno de esos elementos medulares para poder hacer la transición política. El libro como tal trae dos tesis sobre el perdón que como tal contiene una discusión filosófica y teológica sobre el perdón y un estudio de caso que lo lleva a una experiencia concreta donde se materializa la paz, un concepto de paz y perdón desde los territorios, hablando pues de Medellín, y particularmente Medellín por el conflicto que lo ha aquejado a la ciudad, que podría ser una mirada muy simplista, mirarlo simplemente como una extensión del conflicto colombiano. En este orden de ideas, el perdón y la justicia y la relación que existe lo vería más desde una perspectiva restauradora que puramente retributiva, y yo creo que ese es el sentido que se le ha dado al libro. El perdón no es una sustitución de la justicia. Nuestro esquema occidental de justicia nos ha hecho entender que la justicia se comporta como una suerte de venganza aceptada. En el caso pues, de un ordenamiento jurídico dentro de un Estado y una sociedad, la justicia se comporta como aquella a la que le permitimos que tome venganza por nosotros, cuando hemos sido afectados por alguna persona. El perdón no es eso, el perdón no se sitúa en ese horizonte, el perdón se sitúa en el horizonte profundamente humano. La justicia no alcanza a resolver la herida profunda que causa el daño que el otro me hizo o el daño que le causé a otro. Y como la justicia no alcanza a resolver, aun cuando fuese muy fuerte en términos de venganza, o sea, por más amplia que sea la pena o más cruel que sea la pena que se le asigne a la persona que se está juzgando y condenando, esa fuerza, esa pena, esa venganza no alcanza a reparar, no alcanza a habilitar ni al que fue víctima ni al victimario. Ahí es donde tiene lugar el perdón. El perdón es una acción nueva que sale de la voluntad de la víctima y que permite que el victimario vuelva otra vez a pensarse como un ser humano con posibilidades y pueda salir de ese círculo, de ese hueco de la culpa, pero le permite también al que perdona, a la víctima, poder seguir pensando su vida sin ese lastre de la condición de víctima, del deseo y de la sed de venganza. Pero lo que sí queda claro, creo yo, en los tres capítulos, es que el perdón no puede ser ni debe ser una sustitución de la justicia. Muy probablemente tengamos que replantear, como lo hicimos en el caso colombiano, el modelo de justicia para resolver un conflicto concreto, ¿sí? Pero el perdón no se puede convertir ni en una política ni en un modelo de justicia. Parte del corazón profundamente humano de la herida causada en el contexto de un conflicto, de un mal. No hay duda que el perdón y la justicia tienen una íntima reciprocidad, pero hay que ir más allá en el alcance de comprensión
de lo que implica cada uno de los conceptos y más que conceptos de estas realidades, de estos antropológicos. Y la justicia hay que comprenderla más en términos jurídicos y consiste en una especie de, no solo de reparación, también de retribución y también de restauración. De hecho, el derecho penal es derecho de venganza. Es el Estado quien me hace justicia reparando en mi nombre, porque estamos dentro del marco de un Estado de derecho, la ofensa que yo recibí del otro. La justicia tiene una connotación más jurídica. El perdón es moral. La dimensión eminente del perdón es justamente su estatura moral. Yo pienso en dos autores que en mi texto trabajé, en Jacques Derrida. La propuesta de Derrida la asume en términos de perdonar lo imperdonable y lo que en cierto modo la administración de justicia perdona. Administrando justicia es lo que dentro de sus límites y dentro de sus alcances perdona, pero aquello imperdonable desborda la frontera, el horizonte, el límite de lo jurídico para instalarse en lo moral. Y pienso también en Emmanuel Levinas, el filósofo judío sobreviviente de la persecución nazi, algunos de sus familiares víctimas del campo de exterminio de Auschwitz. Y la pregunta es, ¿puede quien sobrevive perdonar en lugar de la víctima? Para concluir que no, porque yo pienso que también acá hay que recombinar o resemantizar esas categorías. La noción de víctima, no obstante, la hemos comprendido siempre en términos del ofendido, del sujeto que recibe una afección. En último término es el muerto, y los muertos no perdonan, pero tampoco se puede perdonar de manera exhaustiva y completa en nombre del muerto. Yo prefiero hablar de sobreviviente, porque es el que queda y porque es el que tiene la grandeza, la entereza, la estatura moral, espiritual de perdonar, no en nombre de la víctima que ya no está, sino de perdonar en su propio nombre para que la vida le siga siendo amable y sobre todo pueda mirar al ofensor en los términos del hermano. La nuestra es una sociedad de venganza. Nos enseñaron a vengar, pero no a perdonar. Entonces, en último término, nuestra propuesta de investigación tiende a eso. Apostémosle al perdón, porque del perdón hay ganancia, pero de la venganza se genera más odio y sobre todo la venganza es una cadena que continúa sin límites. El perdón es un estado no de estaticidad, sino que es la posibilidad de que la dinámica de la vida se pueda recuperar desde el perdón, que sin lugar a dudas es la actitud más grande. Yo creo que nunca el hombre es tan grande como cuando dice, yo te perdono. Quiero ponernos en el papel o en el lugar del lector. ¿A quién va dirigido este libro? Cuando lo redactaron, cuando lo escribieron, cuando lo pensaron, ¿quiénes deberíamos leer Sendas del Perdón? El tema del perdón nunca lo hemos considerado, pese a que tenemos un tratamiento académico del mismo, nunca lo hemos considerado patrimonio de la academia. Justamente nuestro esfuerzo se dirigió a tratar un tema exógeno, normalmente de la academia, un tema que tiene que ver es con la vida de las personas, de los seres humanos. Por supuesto que nuestro rol como académicos es hacer un abordaje que se justifique desde la teoría, que se justifique desde la antropología, desde la filosofía, desde la teología, desde las disciplinas y ciencias vecinas a este tipo de temas, pero el tema es originalmente de los seres humanos y originalmente de nuestra condición de colombianos, de ciudadanos colombianos. Por tanto, creo que los tres nos esforzamos en no tener un tipo de lenguaje muy sofisticado desde el punto de vista académico, sino al contrario, de tratar de llevar el trabajo y las lecturas de unos autores al público en general que quiera acercarse porque se esté haciendo preguntas respecto al perdón, para que de esta manera nosotros les brindemos a través de este texto palabras, que es muy importante. Una de las condiciones cuando uno experimenta el mal en el contexto de un conflicto o lo que sea,
es que faltan las palabras para expresar el mal que me hicieron, o incluso faltan las palabras para expresar y confesar el mal que le hice a otro. Este texto brinda por lo menos palabras, y nuestro esfuerzo se debe al tema del perdón, que es patrimonio de la condición humana, y no a la academia, porque no lo consideramos patrimonio de ella. Sería pertinente entonces leer Sendas del Perdón en estos momentos tan coyunturales que está atravesando nuestro país ya hace muchas décadas, pero recientemente hemos trasegado también un periodo muy complejo de Colombia. Bueno, la pertinencia de ese tipo de reflexiones es total. Ya lo habíamos dicho en una pregunta anterior sobre el contexto que estamos atravesando en el país, y además hay que pensar estos problemas no solamente, como lo ha dicho pues el vicerrector Carlos, sobre la academia, sino también, digamos, que trascienda una experiencia práctica. En este orden de ideas, esto no es, como recién lo dice Carlos Roldán, un patrimonio de la academia, sino que acá también las víctimas o los sobrevivientes, los términos de los que habla el profesor Víctor Arteaga, ahí tienen su lugar, y acá están esas discusiones que consideramos pertinentes. En esta misma vía, conectar la discusión teológica y filosófica con una experiencia concreta nos parece una forma pertinente de abrir la discusión y abrir el panorama. Una invitación abierta entonces para todos los lectores, ya bien lo decían, no tienen público en específico. Es dirigido más allá de la academia a la ciudadanía en general. Quiero también hacerles una pregunta sobre la portada del libro, esa contraportada de las ilustraciones que contiene, que van muy relacionadas, que también participó un miembro de nuestra institución, Uni Remington, en esa construcción. Bueno, las ilustraciones son de nuestro ilustrador y diseñador Oscar Mauricio, quien hizo parte además de la construcción del libro. Un libro no es solamente la letra escrita allí o el tema que se trata. El libro es un objeto, y es un objeto que está comunicando en todas sus formas. En esta ocasión el libro fue cuidado de tal manera que tuviera unas ilustraciones, una portada al interior del libro, pues hay unas ilustraciones que acompañan o que inician cada uno de los capítulos, y los dibujos que están allí, la ilustración que está allí está puesta con una intención también de nuestro ilustrador, querer comunicar y aportar algo a ese tema del perdón. Entonces la invitación a la lectura del libro es también la invitación del libro Sendas del Perdón, es también la invitación a disfrutar el libro como un objeto estético. El libro es un objeto estético. Este libro es un objeto estético y pensado así para que la experiencia que se tenga de lectura sea una experiencia un poco más cercana a lo que hacemos los seres humanos, que es habitar el mundo también estéticamente. Hay un lugar común en el que se vincula perdón y olvido, pero frente a eso, el libro también es una apuesta por matizar tal sentencia. No se puede olvidar y el perdón no implica olvido, porque mientras el olvido es una categoría eminentemente racional, el perdón es una dimensión absolutamente moral. Perdonar no implica olvidar, porque estamos frente a dos horizontes o dos planos de la realidad o dos antropológicos muy distintos. En último término, la gran invitación del libro es: atrevámonos a perdonar lo imperdonable y a asumir que el perdón no implica el olvido, porque perdón y olvido no son términos convertibles. Se trata, en el primer caso, de una categoría y una disposición moral, y en el segundo, de una disposición más racional. Perdonar lo imperdonable. A la manera de Derrida, yo creo que esa es la invitación del libro y el desafío de esta sociedad colombiana en este momento dramático que clama más por la venganza que por el perdón. Importante cerrar con esa
última reflexión, perdonar lo imperdonable. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en este segundo episodio de Podcast Uniremington. Doctor Carlos, doctor Víctor, Julián, gracias por contarnos esa experiencia que tuvieron al construir y redactar Sendas del Perdón. Los invitamos entonces a todos nuestros oyentes para que puedan acceder a él a través de nuestro sitio web www.uniremington.edu.co. Ahí tenemos nuestro portal del Fondo Editorial Remington, donde podrán conocer toda la información relacionada con la reseña del libro y dónde lo pueden adquirir. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Esperamos que tengan muchísimos éxitos en la fiesta del libro y la cultura de Medellín.